En nuestro planeta hay dos grupos de factores, los factores bióticos y los factores abióticos. Los primeros son elementos vivos, es decir, que son organismos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Son seres formados por células y moléculas orgánicas. Los segundos, sin embargo, son elementos que no están vivos, nunca lo estuvieron ni nunca lo estarán. Son elementos inertes, sin vida. Los factores bióticos dependen de los factores abióticos para sobrevivir, bien sea de una forma directa o indirectamente. Por lo que un ecosistema es un sistema biológico formado por una comunidad de organismos vivos, que son los factores bióticos, que interactúan entre sí, y también con el ambiente físico, que son los factores abióticos. Estos son elementos físicos y químicos que afectan a los ecosistemas. Los factores físicos más importantes son la luz, la temperatura, la humedad, la salinidad y el pH del suelo. Estos factores determinan qué organismos pueden vivir en un lugar y cómo deben adaptarse para sobrevivir. Por ejemplo, el tipo de suelo es importante, ya que el suelo proporciona el soporte para las plantas y determina qué especies pueden vivir en ese lugar. También el agua es esencial para la vida, y su disponibilidad afecta a qué especies pueden prosperar en un área determinada. El clima, por su parte, influye en los diferentes biomas, como los desiertos, las selvas y las estepas, que se desarrollan en función de las condiciones climáticas. Y por último, la luz también es imprescindible, ya que influye en la fotosíntesis de las plantas y en muchos procesos biológicos animales. Las zonas climáticas terrestres determinan el tipo de bioma que se desarrollan en cada una. Los biomas de zonas frías son aquellos en los que las temperaturas son muy bajas y el agua escasea porque está helada la mayor parte del tiempo. Los biomas de zonas templadas se caracterizan por las variaciones de temperatura y la humedad entre estaciones. Y por último, los biomas de zonas cálidas son aquellos que tienen altas temperaturas, pero que las precipitaciones pueden ser muy abundantes o muy escasas. Debido a que el agua, con sus propiedades, es el elemento dominante en los medios acuáticos, estos son muchos más uniformes en todo el planeta que los medios terrestres. Aún así, en estos medios influyen ciertos factores abióticos que determinan el tipo de seres que lo habitan. Los factores abióticos que más influyen en las adaptaciones de los seres vivos en los ecosistemas acuáticos son la disponibilidad de la luz, la temperatura, la salinidad, el movimiento de las aguas y la presión hidrostática. A medida que aumenta la profundidad, los rayos del sol tienen mayor dificultad para penetrar en el agua. Tenemos dos zonas, la zona fótica o iluminada, que es hasta unos 200 metros de profundidad, que permite la presencia de especies de fitoplancton capaces de realizar la fotosíntesis, como algas y plantas acuáticas. Sin embargo, tenemos también la zona afótica u oscura, que es a partir de los 200 metros de profundidad, que no permite la vida de organismos fotosintetizadores. Solamente hay animales que ascienden para alimentarse o que comen los restos que se hunden. Y a partir de los 2000 metros, la oscuridad es total y dominan los depredadores con señuelos luminosos y bocas y estómagos dilatables. Las capas superficiales de los ecosistemas acuáticos son más cálidas en el ecuador y más frías en los polos. Las aguas cálidas, como de aproximadamente entre 20 y 28 grados centígrados, presentan gran biodiversidad de corales, mientras que las aguas frías, de 0 a 16 grados, tienen una mayor cantidad de peces, ya que hay una gran oxigenación que las hace ricas en plancton. La temperatura desciende al aumentar la profundidad hasta estabilizarse entre los 0 y los 3 grados. En cuanto a la salinidad, las aguas marinas tienen en torno a 35 gramos por litro de sal, mientras que las de agua dulce tienen menos de 0,5 gramos por litro. Los organismos de cada uno de estos tipos de aguas tienen distintas adaptaciones fisiológicas, como sistemas para excretar el exceso de sal. Una de las excepciones son las anguilas, que no pueden migrar entre medios de diferente salinidad. En cuanto al movimiento de las aguas, los ecosistemas marinos sufren movimientos de las aguas como el oleaje, las mareas o las corrientes, y hay organismos adaptados para soportar estos movimientos, bien fijándose en las rocas, bien nadando con fuerza a través de potentes músculos y grandes aletas. Y por último, la presión hidrostática, que es aquella que aumenta en función de la profundidad. Los organismos que viven en las profundidades se adaptan con membranas celulares resistentes a la presión o carecen de vejigas natatorias que pueden verse afectadas por la presión. En cuanto a los factores bióticos,
tenemos que en los ecosistemas los organismos no viven de manera aislada, sino que se reúnen formando poblaciones y comunidades, dentro de las cuales se establecen diferentes tipos de relaciones bióticas. Las poblaciones están formadas por individuos de la misma especie que habitan en un lugar y momento determinado. El estado y desarrollo de una población viene determinado por las características como el tamaño de la población o número total de individuos, que dependen directamente de las tasas de natalidad y de mortalidad, y a su vez también tienen que ver con las tasas de inmigración y de migración de la especie. La densidad de la población o el número de individuos por unidad de superficie o volumen. Otro punto serían los factores como la distribución espacial, que puede ser al azar, homogénea o por agrupaciones, y la distribución por edades. Y el último punto a tener en cuenta sería el potencial biótico, o la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, que depende de las condiciones ambientales y de las estrategias reproductoras de la especie. Según la estrategia reproductora, las especies pueden tener estrategias de la R o estrategias de la K. Estas dos estrategias consisten en lo siguiente. Las estrategias de la R consiste básicamente en las especies oportunistas generalistas, con un potencial biótico muy elevado, que se desarrollan en una condición ambiental en las que no hay un límite de recursos. Por ello, su gráfica de población es de un crecimiento exponencial y forman una forma de J, debido a que los recursos son ilimitados. A diferencia de esta estrategia, la estrategia de la K está formada por especies especialistas, con un potencial biótico bajo. Son propias de poblaciones que habitan medios bastante estables y presentan curvas de población de crecimiento lógico o S, en las que tras una fase de crecimiento lento, seguida de una fase de crecimiento exponencial y una estabilización, la especie alcanza el equilibrio dinámico, alrededor del límite de carga, que es el número máximo de individuos que puede sostener ese ecosistema. La comunidad está formada por el conjunto de poblaciones que comparten un mismo biotopo. Se caracteriza por la diversidad, que es la cantidad de especies diferentes en la comunidad, y que cuanto mayor sea el número de especies, más diversa será la comunidad. Las relaciones bióticas son las relaciones ambientales que se dan dentro de un mismo biotopo y pueden ser intraespecíficas si se dan entre individuos de la misma especie o interespecíficas si se dan entre dos especies diferentes. Las relaciones intraespecíficas pueden ser favorables si se establece cooperación, como puede ser a la hora de cuidar a las crías u obtener alimento, o pueden ser perjudiciales si provocan una competencia por el alimento, la luz o el espacio. Las relaciones intraespecíficas favorables pueden ser de diferentes tipos. El primero de ellos son las asociaciones familiares, que pueden ser de diferentes tipos. La primera de ellas son las parentales, en las que están presentes ambos padres y las crías. También pueden ser matriarcales, en las que está solo presente la madre y las crías, o patriarcales, si están presentes solamente el padre y las crías. Además de esto, las relaciones pueden ser monógamas, cuando están formadas por un macho y una hembra, como sucede en los lobos, polígamas, si hay un macho para varias hembras, y poliándricas, si hay una hembra para varios machos. Otro tipo serían las asociaciones gregarias, en las que los individuos, sin necesidad de ser familia, se unen para buscar, por ejemplo, alimento o para ayudarse en la defensa, como puede suceder con las manadas de mamíferos o los bancos de peces. También existen asociaciones estatales, como por ejemplo se da en las colonias de abejas, que son sociedades jerarquizadas y que muestran diferencias anatómicas y fisiológicas para que cada organismo se adapte a su función. Y por último, tenemos las asociaciones coloniales, en las que la colonia se forma por individuos que proceden de un mismo progenitor, que se reproduce asexualmente y permanecen unidos el resto de su vida. En cuanto a las relaciones interespecíficas, tenemos que estas son las que se dan entre diferentes especies y que pueden verse favorecidos, desfavorecidos o no verse ni favorecidos ni desfavorecidos los partícipes de estas relaciones. La primera de ellas sería la competencia interespecífica, en la que ambos competidores se ven desfavorecidos, ya que los dos tienen que competir por los recursos escasos de la zona. Lo siguiente sería la depredación, en la que el animal favorecido sería el depredador y el claramente desfavorecido sería la presa. Después tenemos el parasitismo, en el que sucede lo mismo que en la depredación, pero en este caso no conlleva la muerte del animal, y es el parásito quien sale favorecido a costa de vivir en el hospedador. También tenemos el comensalismo, en el que el comensal sale beneficiado, ya que se aprovecha del alimento sobrante o de las secreciones del hospedador, y el hospedador no se ve perjudicado.
El inquilinismo es una asociación entre individuo, el inquilino, que se aprovecha del cuerpo o refugio de otra especie sin causarle perjuicio. Como por ejemplo, una ardilla refugiándose dentro de un árbol. La explotación consiste en la interacción entre individuos de varias especies en las que una sale perjudicada por la actividad de la otra. Por ejemplo, el cuco europeo pone los huevos en el nido de otras aves para que éstas lo incuben y alimenten a los pollos tras la eclosión. El mutualismo consiste en que dos de especies distintas, los consortes, se asocien para beneficiarse mutuamente. Por ejemplo, una abeja y una flor. Y por último tenemos la antibiosis, que tiene lugar cuando algunos organismos son incapaces de vivir en las inmediaciones de otros cuyas secreciones, llamadas antibióticos, les producen la muerte, como por ejemplo el hongo Penicillium.